¿Cómo te va con los verbos compuestos en inglés? ¿Cuáles son esos? Esos son a los que llamamos phrasal verbs. Esos verbos a mí de verdad que me dan muchísimos dolores de cabeza cuando yo estaba aprendiendo inglés, y también sé que han habido muchas personas que me han puesto en los comentarios que saque más y más videos sobre los verbos compuestos. Así de que llegó el día, vamos a sacar 10 verbos compuestos con el verbo put y con el verbo make. ¿Estamos preparados? Empecemos pues. Put off, put off. Cuando los estadounidenses están hablando, ellos de verdad como que hacen esta conexión entre estas dos palabras y les suena algo así como put off. Los estadounidenses cuando están hablando hacen sonar esa T como si de verdad tuviera una R en español, así es como la comparo yo. Por eso suena put off. Put, poner, off, apagar. Pero cuando estas dos palabras están juntas, eso quiere decir to delay or postpone something. ¿Y esto qué quiere decir al español? Retrasar o posponer algo. Veamos un ejemplo. Tuvimos que posponer la reunión hasta la próxima semana. We had to put off the meeting until next week. We had to put off the meeting until next week. Continuamos con este verbo, pero le vamos a agregar dos palabritas más. Put up with. Siempre le hago un poquito de énfasis a la pronunciación de la palabra with, porque tiene esa T y la H y debe sacar un poquito de la lengua. With. ¿Qué significa esto? To tolerate or endure something unpleasant. To tolerate or endure something unpleasant. ¿Y eso qué quiere decir al español? Tolerar. Literalmente, tolerar. Si traducimos la frase, sería tolerar o aguantar algo desagradable. Veamos un ejemplo. Ella ya no puede aguantar su comportamiento. She can't put up with his behavior anymore. She can't put up with his behavior anymore. Así que en español le vamos a tener varias definiciones, ¿no? Tolerar es una palabra, aguantar es otra palabra, que es literalmente un sinónimo de tolerar. Siguiente. Put down. Put, poner, down, abajo. Pero ¿qué pasa cuando estas dos palabras están juntas? ¿Qué quiere decir? To insult or criticize someone. To insult or criticize someone. ¿Y esto qué quiere decir al español? Insultar o criticar a alguien. Veamos un ejemplo. Él siempre me insulta frente a los demás. He always puts me down in front of others. He always puts me down in front of others. Ahora, si te das cuenta, este verbo yo le agregué una S y es precisamente porque estamos hablando de la tercera persona. Le podemos hacer cambio al verbo y los verbos compuestos, ¿cuál va a ser el verbo? Usualmente va a ser la primera palabra, es el verbo y ahí es a donde nosotros le podemos hacer cambios. Debes prestarle atención a ese pequeño detalle. Put out. Put, poner, out, afuera. Pero cuando tenemos estas dos palabras juntas, eso quiere decir to extinguish. Esta palabra me parece interesante cómo se escribe. Ya sea fuego, algo adicional, or to inconvenience someone. No me pude concentrar escribiendo y hablando. Estas son palabras que yo de verdad no utilizo todo el tiempo, así que me tengo que enfocar un poquito más. Así de que el significado va a ser apagar o incomodar a alguien. Apagar un fuego o incomodar a alguien. Veamos un ejemplo para que ya se nos grabe en la memoria cómo utilizar este verbo compuesto. Ella tuvo que apagar las velas antes de irse. She had to put out the candles before leaving.
She had to put out the candles before leaving. ¿Cómo vamos? ¿Claritos como el lodo? Put across. Put, poner, across, al otro lado. Pero cuando estas dos palabras están juntas, eso quiere decir to communicate an idea clearly. To communicate an idea clearly. Comunicar una idea claramente. Entonces, ¿qué significa? Comunicar. Él sabe cómo expresar sus ideas en una reunión. He knows how to put across his ideas in a meeting. He knows how to put across his ideas in a meeting. Cuando decimos knows, ¿qué otra palabra se te viene a la cabeza? Knows. Nariz. Pero se escribe diferente. Nariz se escribe no sé. Knows. Ahora veamos otros verbos compuestos, pero esta vez vamos a utilizar el verbo make. Make up. Make, hacer. Up, arriba. Pero estas dos palabras juntas, to invent, ya sea a story or something else, or to reconcile after an argument. Inventar, ya sea una historia o reconciliarse después de una discusión. O sea que, ¿qué significa esto? Inventar o reconciliarse. Y vuelvo a decir, cada vez que hago las clases de los verbos compuestos, yo te doy una o dos definiciones, pero los verbos compuestos tienen muchísimas definiciones. Así de que ojo con eso. Ellos se reconciliaron después de su discusión o de su pelea. They made up after their argument. They made up after their argument. Made up, volvemos, estas dos palabritas las están conectando y les suena como made up, como si de verdad le estuvieran colocando una R acá para hacer esa conexión. Made up. También te vuelvo a recordar, acá estamos colocando este verbo hacer en pasado porque estamos hablando en pasado, pero es lo único que le vamos a cambiar a ese verbo compuesto. Solamente modificamos el verbo y no el resto del verbo compuesto. Make out. Make, hacer, out, afuera. Y esas dos palabras juntas significa to see or hear something clearly or to kiss passionately. To see or hear something clearly or to kiss passionately. Eso sería ver o escuchar algo claramente o darse un beso apasionadamente. Así de que aquí podríamos poner la definición entender o también besar. No puedo entender lo que está diciendo. I can't make out what he is saying. I can't make out what he is saying. No le puedo entender lo que me está diciendo. ¿Te sabías esa definición o solamente te sabías esta de los besitos? Make up for. Hacer, arriba, para. Estas tres palabras juntas quiere decir to compensate for something lost or missed. Compensar algo que se ha perdido o dejado de hacer. Veamos un ejemplo. Ella me compró flores para compensar que se olvidó de mi cumpleaños. She bought me flowers to make up for missing my birthday. She bought me flowers to make up for missing my birthday. ¿Cómo vamos? ¿Ya estás tomando nota? Espero que sí, porque usualmente uno no se puede grabar los verbos compuestos con verlos o escucharlos una vez, a menos que tengas ese tipo de memoria fotográfica. Yo no la tengo. Make into. Esto quiere decir en, pero esas dos palabras juntas quiere decir to transform or change something into
a different form. Así que esto quiere decir transformar. Transformar algo en una forma diferente. Veamos un ejemplo. Ellos transformaron la fábrica antigua o vieja en un museo. They made the old factory into a museum. They made the old factory into a museum. Ahora, presta atención que este es uno de esos verbos compuestos que se pueden separar. Por esa razón tenemos el verbo acá y el resto del verbo aquí. Make of with. Hacer, apagar, con. Y esas tres palabras. To steal something and escape with it. Robar algo y escapar con ello o con eso. Entonces esto quiere decir robar. El ladrón se llevó o robó mi billetera. The thief made off with my wallet. The thief made off with my wallet. Volvemos con esta T y la H. Thief. Thief. ¡Listo! ¡Woohoo! 10 verbos compuestos. Ahí los tienes. Espero que estés tomando nota para que te ayude con la memorización. Te voy a dejar una tarea para que tú me dejes saber en los comentarios cuál verbo compuesto vamos a utilizar en esa frase. Y como siempre, danos un me gusta y ayúdanos a compartir. ¿Listo? Besotes. No sé cómo ella soporta el ruido de la ciudad. I don't know how she blank, blank, blank all the noise in the city. Acá están tus respuestas. A, put up with. B, puts up with. C, put ups with. Ahí está. Espero que escribas toda la frase en inglés para que yo sepa de qué estamos hablando y para que yo sepa cuál va a ser la respuesta correcta. Chao pues.